Hola, buenos días, buenas noches a la hora que nos esté viendo. Estoy con Daniel Rivera. Hola, Daniel, Luzma. buenos días, con Juan Diego Hola, Ortiz Luzma. de la sección Metro. Venimos aquí con nuestro programa de Mesa Central para contarle las 3 noticias, para detallárselas, para analizárselas de lo que pasó en esta semana. Así si no tuvo tiempo de estar conectado, pues aquí esperamos que se entere y que quede muy bien enterado. Lo primero, pues antes de entrar en nuestros temas, pues muy triste, muy conmovedor, conmocionó mucho el tema del asesinato del médico urólogo en la Clínica Medellín, en pleno corazón del poblado de Medellín. Juan Diego, ¿qué sabemos? ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue medio trágico, ¿no? Sí, Luzma, fue un caso estremecedor por las circunstancias en las que se dio. Ocurrió a las 10:30 de la mañana del jueves en un consultorio del piso 9 de la Clínica Medellín del Poblado, cuando un hombre ingresó al consultorio del urólogo Juan Guillermo Aristizábal, forcejeó, hirió a una enfermera y le disparó al médico, y después al parecer se quitó la vida en uno de los baños. Antes incendió el consultorio. Pero además incendió, había un problema psiquiátrico ahí al parecer detrás. un paciente psiquiátrico, y lo que alertó pues la escena fue la clínica incendiada. Y además era dramático ver a los pacientes, personas de la tercera edad, saliendo en sus batas médicas porque los tuvieron que sacar de la clínica, porque pudo haber sido una tragedia aún mayor si no se actúa a tiempo. El protocolo de seguridad era evacuar a todo el personal y a los pacientes, porque no se sabía qué estaba pasando. Había una balacera en el piso 9 y después una humareda, no se sabía qué estaba ocurriendo, y efectivamente ahí fue cuando vimos toda la gente saliendo aún con batas y todo, porque el protocolo era para evacuar. Ahí en los chats de los grupos médicos de Medellín circula una versión de qué pasó. Nosotros pues no la estamos tratando de confirmar, pero parecería, dicen los compañeros, amigos médicos del fallecido, que él le había ganado una demanda a ese paciente, que ese paciente era un paciente psiquiátrico, que sentía que tenía un problema por culpa del médico, y fue tanto así que parece que el paciente no podía acercarse ya, tenía una de estas cauciones, no se podía acercar al consultorio, pero coincidencialmente, una coincidencia fatal, la secretaria oficial del médico parece que no estaba ese día. Entonces la que la fue a sustituir no conocía el problema ni conocía al personaje, entonces no activó como sus alertas cuando lo vio llegar, pero parece que era un hombre muy querido este médico. Sí, el entorno pues confirma las amenazas desde hace 3 años incluso, y sí, un médico muy querido, llevaba 25 años, tenía una banda de música, tocaba la batería, muy apasionado. Daba clases en la universidad desde donde se había graduado, 2 hijos, uno de ellos estudiaba allá. Uno de ellos estudia medicina, ayer incluso llegó pues en el momento en que ocurrió todo, y además había acabado de superar un cáncer, también como un caso muy resiliente, porque era una persona muy querida, pues muy ponderada profesionalmente, y fuera de eso había tenido pues una complejidad en su vida con un cáncer que superó. Oiga, y un dato que me llamó la atención, el periodista Santiago Olivares, aquí El Colombiano, publicó que el año pasado hubo 78 ataques a médicos, enfermeras, a personal de la salud. Muy importante el dato, sobre todo para que todos ganemos en tolerancia hacia los profesionales de la salud. Obviamente cuando está de por medio la salud de uno, la gente tiende a pensar que alguien se equivocó, no que hay problemas de salud, ¿no? Y hay que manejar eso, ojalá recomendar, siempre desactivar un poco los odios que haya hacia estos profesionales. Había una advertencia ayer del Ministerio de Salud en ese caso, y también un jalón de orejas a todos los prestadores de salud, y es cómo puede ingresar una persona armada a un centro, y es cuáles son los protocolos también de seguridad que se tienen dentro de estas. Lo que pasa es que eso es muy difícil. Yo he ido allá y realmente eso es el flujo, es permanente. Claro. Probablemente ahora va tanta gente pues que se complicaría un poco la circulación en esos Sí, pero sitios. Quedan muy expuestos los médicos, y acá pues el caso del montón de agresiones que hay, porque pero bueno, pues, lamentamos mucho eso, le mandamos un abrazo muy solidario a su familia, a sus allegados, y vamos, no sé, Daniel, si usted hace de una vez la propaganda, nos hacemos la propaganda. Vamos a hacer nuestra cuña. Recuerden seguirnos en Periódico El Colombiano en nuestras redes sociales y videos, El Colombiano Video, ¿cierto, Juan? Es la campanita que hay ahí. Entonces ahí usted se suscribe. Le hace clic a la campanita, se suscribe, entonces no tiene que estarnos buscando, sino que la próxima semana
le apareceremos la notificación. Así Exactamente. es. Pueden ver todo Mesa Central y los contenidos que el equipo audiovisual prepara para que usted esté bien informado y sepa lo que sucede en Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Bueno, vamos con nuestro primer tema. Oiga, y no podíamos no empezar con el tema del día cívico. Mire, hasta el gallo vino a trabajar. Ahí está, Ni desde que era temprano el gallo obedeció. Madrugó el gallo. Porque es que esto del día cívico, que el presidente Gustavo Petro anunció ayer, como que estaba en una conferencia tipo 2 de la tarde y se le ocurrió decir, bueno, hagamos un día cívico. A las 7 de la noche apareció el decreto y como que todo el mundo, que se fueran, pues, unas invitaciones de las cuales hablaremos ahora, que en su momento, por supuesto, ese día cívico inmediatamente se interpretó como que era una manera del presidente Gustavo Petro de tratar de boicotear, de bloquear la marcha que se va a hacer el domingo en contra de él y en contra de todo lo que está haciendo, y él de pronto le pareció, bueno, hablo un día cívico y todo el mundo se va de puente desde el viernes, no está en el domingo, le rebajo un poco la temperatura a la marcha, que de hecho uno se preguntaba, ¿qué irá a hacer el gobierno? Porque todo indica que esta marcha, pareciera que fuera a ser más multitudinaria que todas las anteriores, y un gobierno que está diciendo es que el pueblo, que la constituyente, pues ¿qué va a hacer si sale mucha gente a la calle? Ese es el pueblo, se le cae su constituyente o no, pero ese no es el tema del que vamos a hablar en este momento, sino de el día cívico. ¿Qué pasó, Daniel? Hoy es viernes, estamos grabando esto el viernes, sí. El día cívico. Yo estuve en un foro esta mañana, estaba repleto. No, todo el mundo está en la calle trabajando. Acá nada paró, acá en Antioquia nada paró. Vea, por ejemplo, yo ayer fui a recoger a mi hijo al colegio y entonces los niños salieron, mañana hay día libre, y a la media hora los directivos pusieron un correo y dijeron, mañana estudiamos. Así están todos los colegios y todas las universidades de Medellín. Pero les quería tirar un dato que es importante, me parece. El presidente dijo que había día cívico por el agua. Eso fue lo primero que dijo. Para que porque esa fue la primera invitación. Para ahorrar agua. Que se vayan de la casa ir para a ahorrar otras agua. cuencas Usted se va y usted no se baña. Y digo, usted váyanse. no toma agua, usted no va al baño. Fue muy charro que y váyanse para otras cuencas hidrográficas, para que no gasten el agua de Bogotá. Pero el dato es el siguiente. Imagínense que hicimos una nota de si es verdad que en los festivos o días libres o domingos se baja el consumo. El consumo de energía más o menos es de 240 gigavatios al día, ¿cierto? 240, y los sábados y domingos baja a 228. O sea, esta no es una medida de verdad radical para usted. Bueno, pero bajar baja la demanda de energía. Pero baja, un poquitico. No mucho. Pero pues evidentemente es que el propósito no era ahorrar energía, porque el presidente no se ha preocupado por ahorrar energía en ningún momento. De hecho, hablaba el exministro Amílcar Acosta que desde octubre del año pasado los ministros de Minas y Energía, exministros, habían mandado una carta diciendo: por favor, gobierno, atención que nos vamos a quedar sin luz y sin agua. Y dice Amílcar, podríamos volver a publicar esa carta hoy y no han hecho nada. Es más, el ministro de Minas lo que ha hecho es decir, no, tranquilos que aquí no va a pasar Estamos nada. bien. Desde febrero está diciendo, no, ya va a empezar a llover. Eso está como el Medellín. Él dice, mañana sí llueve, mañana sí llueve. Sigamos con el otro tema mejor. mañana sí gana, pero realmente no ha pasado que empiece la temporada de lluvias, que puede pasar, que puede empezar, pero el problema es que ahora ya estamos. Hoy amanecimos más bajitos los embalses aún. Estamos a muy poco de llegar al 27% crítico. ¿Por qué es el 27% del nivel de los embalses crítico? Porque en ese nivel no es capaz de producir, no es capaz de sacarlos, no es capaz de sacar el agua. Entonces nos quedaríamos sin agua, sin luz, empezaría y el las apagón. lluvias de abril presupuestadas no han llegado y tal vez para mayo se tenía presupuestado más y va a llover menos también. Incluso se está diciendo que va a llover este fin de semana, pero vuelve otra vez la sequía la semana que viene. O sea, la cosa está difícil. Entonces, era muy difícil esa excusa del presidente que dicen que no ha declarado o no ha tomado ninguna medida para declarar una emergencia. La medida fue improvisada. La medida que tomó supuestamente para mejorar la situación fue una total improvisación. Lo que vos decís, estaba ahí hablando y tuvo como una epifanía y dijo, mañana día cívico. Bueno, por no decir lo desafortunado que es
el hecho de que el día cívico coincida con el cumpleaños del presidente Gustavo Petro. Oíste, Carolina Sanín trinó de una, vean, demócratas de la tierra, algo así, como un presidente hace un día cívico para el día de su cumpleaños. Es que eso es absurdo. Es que eso es como, yo creo que alguna vez registrábamos, porque me acuerdo que el exalcalde Daniel Quintero quería prender Hidroituango el día de su cumpleaños. Puso esa como fecha que nunca se pudo cumplir. A él se le ocurrió, igualito que a Petro. Estaba sentado, le dijeron ¿cuándo se va a prender la primera turbina? Y él dijo, pues digamos, creo que era como el 24 de julio o alguna 26 fecha. de julio creo que era. Exacto. Sí. Y era el día de su cumpleaños. Entonces, estos que tienen este espíritu, este ego grande, que creen megalomanía. La megalomanía. Kim Jong-un, pues el presidente de Corea del Norte, pues cada cumpleaños de él, pues se hace una fiesta nacional de las dimensiones. Aquí vamos a empezar con un día cívico, pero bueno. Hay que decirle al presidente que lea un poquito, ya que le gusta tanto la literatura. Gabriel García Márquez, en El otoño del patriarca, pues muestra el destino de estos megalómanos que se aplauden a sí mismos y terminan solos en esos grandes palacios, como él ya ha dicho, de la soledad del palacio de la Casa de Nariño. Claro, pero hay que decir que de pronto él dio papaya, porque no creo tanto que estuviera pensando en el día de su cumpleaños, sino pensando en lo que ya hemos venido diciendo, pues, que es bloquear la marcha. Lo engañó el subconsciente también. Oíste, pero, y por otro lado está esto de que él dijo que era también un llamado a la pues como a recordar la revolución y la rebeldía, pues es que por el M, ¿no? Ese trino que él escribió realmente es que ese tema, de verdad, a veces me siento como viviendo una novela del realismo mágico, pero en su versión más berreta, más patética, sí, ¿no? Porque es que ese trino del presidente Petro diciendo mañana, lo dijo el jueves con respecto al día cívico, es un día de rebeldía nacional. Mañana conjugamos las fuerzas de la vida, ahuyentamos los cónvocos de la muerte. Mañana es el día de la vida en la tierra, mi día y tu día. No, Dios mío. Es decir, una poesía. No, eso es decir, porque uno hasta se aguanta el tema del gobierno. No, pero la poesía al estilo Roy Barreras. Como el mal gusto, ¿no? El mal gusto literario es una cosa que no hay cura y que sufren muchos colombianos. Pero además, mira, Luzma, lo que decía, es que no es chiste lo del subconsciente. Mi día, ¿no? O sea, exactamente. Hagamos hermenéutica de eso un poquito. No, está de psiquiatra. No, es que se me da el hermeneuta, pero es así, o sea, sí, es muy extraño lo que sucede alrededor. Claro, y nos estábamos refiriendo al tema del M19, porque dice, este 19 de abril, día de rebeldía, de lectura, de conversación con la familia y con los amigos sobre la peligrosidad del cambio climático. Él se ha quedado en la lectura y poco hace efecto para que los problemas de medio ambiente en el país no se reproduzcan. Oiga, pero el tema tuvo una consecuencia nefasta para él. Yo creo que se le devolvió. Yo creo que esa convocatoria al día cívico fue más bien un boomerang para él, porque se le corrieron muchísimos mandatarios locales. Inmediatamente la red social X empezó a inundarse de mensajes. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que había otras maneras de ahorrar, pues que había otras maneras de mejorar la situación. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gobernador de Antioquia, el alcalde de Barranquilla. En general se sumaron más de 10, más de 15, más de 20 que estaban diciendo esto, los gremios de Antioquia. Solo unos le copiaron algunos, ¿no? Sí, mire, Luzma, le copió primero el gobernador de Boyacá, que es Amaya, ¿no? Que es Amaya, que es de la cuerda un poco del que ha estado queriendo, pues, ayudarle, ha querido estar cerca de él. Entonces ese es uno. El gobernador Eduardo Verán, ¿no? Del Atlántico, que sorprendió también un poco que le haya copiado. La gobernadora Lucy García del Sucre, el gobernador de Nariño, que en este momento se me escapa el nombre, y el gobernador del Atlántico. Y el alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, que también llamó la atención. Muy pocos, se cuentan en los dedos de la mano los que le copiaron, porque en general todos salieron y dijeron, aquí no va a haber día cívico. Pero una cosa además es la costa, ¿no? La costa es la que sale a apoyar a Gustavo Petro, que es el lugar justamente donde hay denuncias de compra de votos, ¿no? Sí, claro. Pero volvemos al tema, lo que quería Gustavo Petro era, tal vez, o muy evidentemente, tirarse la marcha de este domingo, que la marcha de este domingo, en realidad, nosotros siempre hemos sido más de la línea de que nos gusta que la gente se manifieste en las elecciones, ¿cierto? Que no estar, pues esto de estar marchando, estar saliendo a la calle. Pero en este caso,
digamos que cobra un sentido diferente en la medida en que el presidente Gustavo Petro en las últimas 2 semanas ha insinuado el uso de métodos por fuera de la Constitución, eventualmente que lo mantendrían en el poder. Me refiero a la Asamblea Constituyente. Entonces él empieza a hablar del poder constituyente. Entonces de pronto él empieza a hacer pequeños grupos, reuniones, y ya nos empieza a decir que ese es el poder constituyente. Entonces en esta situación particular, en este contexto, la aplicación de la marcha, el ejercicio de la marcha puede ser fundamental, porque ya no se trata pues de decirle a alguien que está haciendo su tarea bien o mal que se vaya porque antes de tiempo o que no lo queremos antes de tiempo, sino a alguien que está proponiendo tomar medidas, caminos alternos a los de la Constitución. Y en ese orden de ideas, la cantidad de personas que salgan a la calle yo creo que va a ser muy definitivo sobre el futuro de eso que está tratando de promover Gustavo Petro. Del pulso de la legitimidad que tiene ese movimiento. Exactamente. ¿Cuál es el pueblo? Claro. ¿Cuál es el pueblo? No, porque no podemos, porque entonces Gustavo Petro, con 300 personas que recoge en cada sitio al que va, que probablemente son de su grupo político y demás, no se va a poder comparar con la cantidad de personas que salgan a las calles. ¿Dónde está el pueblo? ¿Cuál es el pueblo? Y hay que decir que el presidente Gustavo Petro siempre ha dicho y le ha dicho al Congreso, escuchen al pueblo, escuchen las calles. Ese ha sido su San Benito todo el tiempo, pero cuando salen a protestar en contra de su gobierno, se hace el de oídos sordos. Ahí sí no es el pueblo el que está hablando, sino los, no sé. Y ahora que usted menciona el Congreso, porque hay personas que... Hay todo un debate sobre si la gente debe marchar o no marchar. Y yo he oído diferentes argumentos y le escuché a alguien un argumento que me pareció muy válido, y es que esas marchas, que la gente se manifieste, apoyan a estas instituciones como la justicia, como el Congreso, que están tratando de sostener el aparato institucional del país. En la medida en que se sienten más apoyados por la gente, no se trata de tumbar a un presidente. Yo creo que nadie de los que va a salir a la marcha esté pensando en tumbar a un presidente. Lo que la mayoría, pienso yo, están pensando es protestar por todos los mecanismos que está utilizando que no le están sirviendo al porque país. Ha sido reiterativo, sobre todo en la entrevista con RCN, de cuando habló de que las formas no eran importantes, de que el que convoca a la constituyente es el pueblo, que es el poder originario, que no es él, sino el pueblo. Que lo dice porque Gustavo Petro se quiere saltar la Constitución. Cuando le preguntó el director de Noticias RCN, le preguntó, pero usted se va a pasar la Constitución. Entonces él dice, no, es que el poder constituyente es el que manda, como si las formas, como si ese poder constituyente no hubiera definido ya un contrato social que es la Constitución. Es decir, la Constitución es el lugar en donde todos dialogamos. No se puede de un día para otro, pues por 1 millón, puede sacar 500.000, 1 millón que lo apoyen, eso no es lo que las reglas de juego que se establecieron. Uno no sabe cuál es el pueblo que está escuchando el presidente Gustavo Petro, porque el presidente lleva meses, yo creo que desde su segundo o tercer mes, caída tras caída en la aprobación de la ciudadanía. La ciudadanía no le copia a su modelo de gobierno y no le cree. Entonces, ¿de cuál pueblo está hablando? Por otro lado, también cuando él dice esto de que la ciudadanía es la que elige, está recordando un poco la séptima papeleta, ¿no? Que fue esta manera de que se ponían unas elecciones esta papeleta para llamar a una constituyente, pero los casos son completamente distintos. Y ese no fue tan extraconstitucional como esta que aparentemente está proponiendo el presidente Gustavo Petro. Pero bueno, ahí estamos, viene la marcha el domingo, estaremos muy pendientes, le estaremos informando a ustedes desde aquí del periódico El Colombiano cómo van las marchas en todo el país. Los invitamos a que nos sintonicen ese día, y pues este día cívico seguimos trabajando nosotros en nuestro día cívico. Luzma, y estas investigaciones a la campaña del presidente Gustavo Petro está muy enredadas a piola, porque cada vez aparecen más aristas, más personajes, y cada vez más los organismos de control están encima de esas cuentas. Bueno, y este tema está muy relacionado con el tema anterior, con el tema de las marchas y el paro cívico. Porque el presidente ha demostrado ha demostrado que siempre que le abren una investigación o lo mencionan, tira un globo. Claro, porque lo que sucedió esta semana es que ya comienzan a sentirse pasos de animal grande sobre la campaña de Gustavo Petro, porque todo el mundo siempre ha pensado que cuando los organismos de control
tienden a milanarse, a aculillarse cuando tienen que investigar al presidente de la República. Y eso se pensaba que iba a ocurrir en el caso de la campaña de Gustavo Petro, sobre todo porque han salido muchos escándalos y digamos que todavía no hay unas decisiones fuertes, pero esta semana ocurrieron dos cosas importantes. Una, la Fiscalía, en cabeza de la nueva fiscal, abrió indagación en 6 casos. Ya le vamos a preguntar a Santiago Ángel, que lo tenemos en línea, para que nos detalle el punto. Y el Consejo Nacional Electoral también salió de allí la versión de que parece que iban a dar pasos ya más importantes con respecto a Ricardo Roa, que es el gerente de la campaña, en particular, que ese es una persona fundamental porque él era el que manejaba toda la plata, ahora es el presidente de Ecopetrol y es muy cercano al presidente Gustavo Petro. Y todo ese ruido le ha traído problemas a Ecopetrol. La Junta no le ha jalado mucho a eso, le ha dicho a Ricardo Roa que claro, pues hicieron un informe, pidieron un informe, una auditoría y salió terrible, que los pone que pone muy en riesgo. Muy vulnerables. Pero quiero darle la palabra a Santiago para que nos cuente un poco muy rápidamente el tema de la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral, porque después quiero que hablemos ya del escándalo que explotó hoy, que es aún más sonoro. Luz María, hola, Daniel, hola, Juan Diego, hola. Sí, pues realmente la Fiscalía hizo un anuncio muy importante esta semana con la investigación de 6 puntas de la posible financiación irregular a la campaña del presidente Gustavo Petro. Ahora, es importante decir que esto no es nuevo, es decir, la administración de la fiscal Luz Adriana Camargo no está abriendo estas investigaciones, solamente comunicaron cuáles son las líneas de investigación que se continúan trabajando y que se venían trabajando desde la administración anterior. Eso no lo sabíamos. No sabíamos, por ejemplo, que estaban indagados el ministro de Salud Guillermo Jaramillo y la vicepresidenta Francia Márquez. Pero sí sabíamos, y en el colombiano sabíamos además que estaba muy adelantada la investigación contra Ricardo Roa, al punto de que prácticamente le dejaron a Camargo la decisión de imputar o no, pero con todas las evidencias y los elementos de juicio. Entonces, la Fiscalía tiene 6 investigaciones abiertas que se suman a las del Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones. Y el Consejo Nacional Electoral, él también, ahí sí más bien fue como una especie de filtración que va a tomar qué tipo de decisión pronto. Sí, en el Consejo Nacional Electoral lo que conocimos es que los 2 magistrados investigadores que llevan estos casos desde hace meses, que decretaron pruebas, sobre todo en el caso de la Sociedad Aérea de Ibagué, los vuelos durante campaña del presidente Gustavo Petro, pues le van a pedir a la Sala Plena del CNE que formule cargos el tribunal contra el presidente. Esto pasaría a la Comisión de Acusaciones por su fuero, y contra Ricardo Roa y los auditores de la campaña. Y el Consejo Nacional Electoral, luego de conocer la ponencia, tiene que sentarse a debatir y a votar. Ahí lo que sabemos, Luz María, es que hay 5 votos en favor de abrir la formulación de cargos, pero se necesitan 6, por lo que es muy probable que se tenga que llamar a conjueces. Porque el punto interesante ahí en el Consejo Nacional Electoral es que cada uno de estos magistrados es elegido por un partido político prácticamente. Entonces, en realidad se trata de un pulso político y, como usted dice, pues el solo hecho de ir a conjueces, pues no define si sí podrían hacer esta imputación al presidente o hacer este traslado de pruebas al Congreso o no, pero digamos que ahí entonces está en veremos ese punto. Cabe anotar que esta misma semana Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol, en una invitación que le hizo el Congreso de la República, incluso reconoció que si él estaba estorbando mucho, él se retiraba. Veamos ese video. La persona que les habla tiene claro que si algún día llegara a verse impactada, afectada, el buen nombre, la reputación, el valor de la compañía en el mercado bursátil, el ejercicio de relacionamiento entre los accionistas, por estar yo presidiendo la compañía, voy a hacerme a un lado sin necesidad de que nadie me lo pida. Bueno, Santi, y el otro tema que explotó el viernes, es decir, esto todos los días tenemos información, es el del escándalo de un supuesto avión que quería comprar Ricardo Roa para vuelos de la campaña de Gustavo Petro. Esto pues implicaría una inversión de 3.000 millones de pesos que se sumaría ya
a las muchas otras inversiones en campaña que no fueron registradas ante el Consejo Nacional Electoral. Es decir, esto cada vez es como, ya no sabemos cuánto fue que costó la campaña de Gustavo Petro si uno suma y suma y suma todo lo que nos reportaron. Pero cuéntenos un poco brevemente el problema en qué consiste, quién lo denunció, qué pruebas hay. Listo, Luz María. Entonces aquí hay que tener claro que de todas las investigaciones, la de la Fiscalía, la del CNE, la de la Comisión de Acusación, lo más avanzado es lo de la Sociedad Aérea de Ibagué, SADI. Y las investigaciones están adelantándose en el sentido de que supuestamente esa empresa habría hecho unos vuelos para trasladar al presidente Gustavo Petro, a otros candidatos al Congreso, a su equipo más cercano, que no fueron reportados en su totalidad a las cuentas de la campaña. Aquí es importante decir, Santiago, para quienes nos están viendo, que por ley, por una ley que se creó hace unos pocos años, es delito no reportar los ingresos a las campañas políticas. Entonces, por eso cobra especial importancia este punto. Exactamente, así como superar los topes de gastos que define la ley para las campañas. Lo que sucede aquí es que aparece un nuevo elemento en la investigación y es Daily Cop. Hay unas fotografías durante la campaña en las que aparece el presidente Gustavo Petro siendo candidato, volando en una aeronave junto a Armando Benedetti. Es una fotografía que se hizo muy famosa porque aparecen los dos durmiendo en las sillas. Y arriba de la silla de Benedetti aparece una placa con el logo de Daily Cop. Esta es una empresa que se dedicó a captar dinero de criptomoneda. Lo que le decía a los posibles inversionistas es que les prometía una rentabilidad importante porque tenían inversiones seguras en criptomoneda, pero eso predeciblemente quebró y hay muchas personas que denunciaron a la empresa por considerarse víctimas de estafa. Lo que sucede aquí es que la Fiscalía tiene un testigo que está buscando un principio de oportunidad que se llama Omar Hernández y que le dijo a la Fiscalía que él estuvo en reuniones con Ricardo Roa, en donde Roa le pidió a Daily Cop que le comprara una aeronave a SADI, volvemos a la Sociedad Aérea de Ibagué, para transportar al presidente Gustavo Petro. Que ese pago debía ser por 3.000 millones. ¿Y Omar Hernández quién es? ¿Tiene alguna relación con la empresa en cuestión? Sí, Omar Hernández era un intermediario en el negocio de las criptomonedas que trabajaba con Daily Cop. La Fiscalía lo acusó en toda la operación de captación ilegal masiva de recursos. Se abre un gran capítulo con este tema, pues, sí. porque ya cada vez cada descubrimiento es un poco más confuso, genera más ruido sobre cómo fue que se financió el presidente Gustavo Petro o el candidato Gustavo Petro para llegar a ser presidente. Yo recuerdo que incluso en la época de la campaña ya era un misterio cómo hacía Gustavo Petro para moverse en avión privado. Yo no sé si recuerdan que varios candidatos dijeron que ellos se movían por aviones comerciales y siempre se le veía a Gustavo Petro. Incluso hubo una crónica muy leída que hizo el diario El País, en el que Quesada, que era el periodista, iba con él en el avión. Entonces todo el mundo se preguntaba de dónde sale ese platal. Sí, porque se suma esto, este es como el sexto o séptimo problema que se le encuentra. Está lo de la financiación de testigos electorales que podrían haber costado 70 millones de pesos. Lo de FECODE. Está lo de FECODE, está lo de la USO, está lo de... Los testimonios de Benedetti, donde dice pues que 15.000 millones, que él va a contar de dónde entraron los 15.000 millones. Está lo de Nicolás Petro. Ahora se le suma esto. Entonces, en el fondo, pues tienen que investigar tanto el CNE, la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía, porque llega a un punto en que uno dice, bueno, ¿qué tan legítima es la elección del presidente Gustavo Petro si se financió de esa manera? Me acuerdo lo que fue el proceso 8.000. Es que el proceso 8.000 fue por 4.000 millones de pesos. En ese momento, el gran escándalo fue por 4.000 millones de pesos. Aquí estamos hablando de cifras mucho más grandes, procedentes de personas pues que ya en algunas ocasiones hemos visto no necesariamente pues son personas con pues una buena conducta. Al menos en el caso de la costa está el hombre Malboro y está el turco Ilzaca, ¿no? Exactamente. Entonces, Santiago, veo que esa investigación todavía tiene mucho de dónde cortar, ¿no? Sí, Luz María, tiene muchísimo. Esto hasta ahora está empezando.
pero ya ha habido unas declaraciones oficiales a la Fiscalía. El señor Hernández dice que tiene como probar las reuniones con Ricardo Roa, que tiene documentación, que ya entregó algunas pruebas a la Fiscalía. Y bueno, lo que vamos a ver es qué decisión toma la Fiscalía, si decide imputar como estaba lista la imputación en la administración anterior a Ricardo Roa, o si espera para decretar más pruebas y resolver el caso. Pues sí, porque además aquí realmente el que está más endeble, más en una situación más difícil es Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, a quien también le salió esta semana otra investigación de la cual no vamos a hablar por unos contratos, pero realmente se cumple un poco lo que decía la auditoría y lo que dijo la Junta Directiva de Ecopetrol, que Ricardo Roa, su participación en la campaña política era un problema para Ecopetrol. Y seguimos con el problema. Es decir, yo creo que el señor Ricardo Roa, con todo lo que ha salido sobre el tapete, yo creo que debería dar un paso al costado para que pueda caminar bien Ecopetrol, porque es que con ese manto de duda encima, con ese el tener que estar pendiente de todas las investigaciones que tiene. Defenderse. Exactamente. Sí. Pues no es bueno pedir las renuncias de la gente, pero es que estamos pidiendo esto porque se trata de la empresa más importante de los colombianos y no merece esa empresa ni el país pues que esté una persona que tiene medio tiempo pensando en cómo defenderse y otro medio tiempo pensando en cómo sacarla adelante. Bueno, y nuestro tercer tema yo creo que es un poco más amable para el gobierno, que a veces le damos un poco de palo acá, pero realmente porque la realidad nos obliga. No es de exactamente. gratis. Y este tema, pues no sé, Juan Diego tenía alguna pregunta para Olga Rendón que no está conectada. Sí, como nos dijo que estaba cerca de pensionarse, si ya tiene programada la excursión con el Club de Vida de Caldas a Coveñas. Que ya está yendo a hacer hidroaeróbicos. No estoy cerca de pensionarme, me faltan 20 años. Y a coser crochet. Bueno, pero el tema es el de la reforma pensional, porque se está aprobando en el Senado, en la plenaria del Senado, es decir, en su segundo debate, la reforma pensional, se aprobaron 51 de los 94 artículos y todo indica que en el Senado ya logró las mayorías para salir adelante. Esta es una de las 3 grandes reformas sociales del gobierno, la otra es la de salud, que está muerta o moribunda, la otra es la laboral, que está un poquito lenta, y esta que es la que mucha gente le ha apostado, porque tiene cosas buenas. Olguita, cuéntenos un poco, yo entiendo, me parece que en realidad hay una cosa muy importante y es quitar una cantidad de subsidios que hoy se le da a los que se jubilan con altas pensiones. A los que se jubilan con altas pensiones no es que hayan ahorrado toda la vida para que les den esa plata, no, ahorraron un poquito y el Estado les da. Y entonces, como son tan altas sus pensiones, pues termina el Estado subsidiando a unas personas que en muchos casos de pronto ni lo necesitan. Y estamos hablando de que de magistrados, sí, maestros, de la vieja guardia, con jueces, ¿no? Pero también trabajadores de cualquier tipo. Lo que hizo esta reforma es bajar esa vara para que sea solo sobre 2,3 salarios mínimos el subsidio que entrega Colpensiones a cada uno de los pensionados. Nadie recibirá subsidio por encima de ese monto. Eso quiere decir, Olguita, que todo el mundo se va a pensionar, todos los que coticen se van a pensionar en Colpensiones, y Colpensiones a todos les va a dar máximo sobre 2,3 salarios mínimos la pensión, ¿no? Y el resto es por y el resto vendría por los privados en pensiones. Los fondos privados, así es. Lo que exceda esos 2,3 millones, pues los iremos a cotizar a los fondos privados. Quiere decir eso que Colpensiones no entregará pensiones por más de 2.200.000 pesos más o menos, teniendo en cuenta que es el 80% de los últimos 10 años. Entonces, baja muchísimo la vara, el subsidio que se ahorra el gobierno, porque hoy se está gastando 18 billones de pesos en pagar esas pensiones onerosas, pues se las va a sacar esa platica para entregárselo a los adultos mayores que no obtuvieron pensión. Sí, eso es interesante, Olga, que no va a ser pensión, no es que les vayan a dar una pensión a los que no han cotizado, sino que ese subsidio que se llama Colombia Mayor, que ya se entrega desde hace mucho tiempo en Colombia,
se va a poder dar a más adultos mayores. Es que hoy en el país son casi 7 millones de personas mayores de 60 años y la gran parte de ellas, más de 5 millones, no tienen pensión. Entonces, se trata de liberar una parte de esos recursos que hoy se daban en subsidios a las altas pensiones o incluso en pagar las pensiones, se liberan esos para poder hacer una bolsa más grande para poderle dar a los adultos mayores al menos 223.000 pesos mensuales. Eso, digamos que eso tiene, ese componente es muy, muy interesante de la reforma pensional, ¿cierto, Olga? Así es, Luz María, y además hay que pensar un poco que el gobierno viene cediendo también en esta reforma. Recordemos que desde que el presidente Gustavo Petro era candidato hablaba de un umbral de 4 salarios. Cuando presentó la reforma ya esta era de 3 salarios y ya vamos en 2,3. Muchas personas en el Congreso están gestionando que ese umbral se baje un poquito más, porque eso reduce el subsidio que el gobierno tiene que entregarle a los pensionados. Claro. Se está pensando en que sea de 1 o 1,5 salarios. Claro, porque lo que uno no entiende, y ahí empezamos con las partes no buenas de la reforma, uno no entiende por qué se pone tan alto ese tope, porque 2.3 salarios mínimos es seguir subsidiando. Si usted, Olga, se va a jubilar, no sé, con 10 salarios mínimos, ¿por qué el Estado colombiano le va a subsidiar sus 2,3 primeros salarios mínimos? Es decir, se debería subsidiar a quienes más lo necesitan. Por eso muchos están pidiendo que sea de un salario mínimo solamente, porque el problema de fondo es que esto que llamamos la bomba pensional, que es a lo que tanto le hemos corrido, pues va a ser aún más grande. Ya han hecho los cálculos, el mismo Ministerio de Hacienda ha hecho los cálculos, y como está planteado con 2,3 tope de salario mínimo, esto va a crecer al año 2070, crece en más de 600 billones de pesos el déficit del pasivo pensional. Entonces no se está solucionando de fondo este tema. Ese es uno de los problemas, y en ese sentido pues sería muy bueno que el gobierno y que los congresistas también pidieran que se baje un poco más ese nivel, porque para las generaciones futuras, para los jóvenes, cada vez va a ser más difícil, porque hay menos jóvenes, porque están naciendo menos niños, entonces va a haber menos jóvenes. Hay que decir y hay más gente vieja. Más viejos. Hay que decir entonces, que es que el sistema funciona así. Más poquitos sosteniendo, pero antes eran muchos sosteniendo a muy poquitos viejos, pero como la pirámide cambió, entonces ya son muy poquitos jóvenes sosteniendo a una cantidad de viejos. Así es, nosotros esta semana publicábamos cómo con este umbral los colombianos iban a nacer, todas las colombianos que empiezan a nacer de ahora en adelante van a nacer con una deuda de 39 millones de pesos, que es ese hueco fiscal que tiene que resolverse de algún modo y que seguramente se hace a través de los impuestos. Desde que nacen usted nace con una deuda que tiene que pagar vía el Estado de 39 millones de pesos. Volviendo al punto del subsidio de 2,3 salarios, es que eso significaría que a cada persona el Estado le estaría dando un subsidio en su vida promedio de 310 millones de pesos. Eso, ¿de dónde va a sacar el Estado para darle a personas que cada vez duramos más, ojalá, 310 millones de pesos? Entonces, pues ese punto también es fundamental. No sé, Olguita, si se nos queda otro punto pendiente. Yo creo que ahí es importante señalar que de todas formas esta reforma corrige problemas en que da protección a los adultos mayores desamparados, pero además también brinda cierta protección a los adultos mayores que lograron cotizar una parte pero no llegaron a la pensión, que en el caso de Colombia son la inmensa mayoría. En Colombia muy poquitas personas logran pensionarse porque no logran cumplir los requisitos. Además, hay un cambio estructural para las mujeres. Ya las mujeres no necesitan cotizar 1.300 semanas en Colpensiones, lo harán solo 1.000 y tendrán un descuento de 50 semanas por cada hijo. Eso permitirá que algunas mujeres se pensionen con 850 semanas. Esto hará mucho más insostenible el sistema pensional.
Sí, la bomba pensional sigue creciendo. Y un punto final que me parece que todos los colombianos tenemos que estar pendientes, y el Congreso de la República, es que hoy en el proyecto de ley dice que entraría en vigencia en 2025, es decir, el año entrante. El día siguiente de que se firme esa ley, lo que sucedería es que todas las pensiones de todos, los 2,3 primeros salarios mínimos, la cotización sobre ese dinero va a entrar a Colpensiones. Entonces, primero, pues hay muchas suspicacias sobre cómo se va a utilizar ese dinero. Por supuesto, el gobierno ha tratado de decir, lo vamos a poner en un fondo del Banco de la República, pero sí, ha salido otro juristas a decir, no, pues que el Banco de la República no tiene esa tarea constitucional, no le correspondería, pero si lo está diciendo así el gobierno, es que ahí se genera un poquito más de suspicacias, porque el 2025, justamente un año antes del año electoral, que es 2026, yo creo que si de verdad el gobierno quiere contribuir a que el sistema pensional mejore, una de las mejores ideas también sería que esto entre a funcionar post elecciones, es decir, una vez pasadas las elecciones empiece, porque además Colpensiones no está preparada, que no nos pase como nos está pasando con el Ministerio de la Igualdad, que llevan prácticamente más de un año y siguen las instituciones que cumplen, que Juventud, todas estas otras, y el Ministerio de la Igualdad. Tenemos varias instituciones haciendo lo mismo, con poca ejecución, no nos puede pasar lo mismo. Entonces, todo esto tiene que estar muy bien preparado para que no sea un descalabro. Y que iba a decir ahí, finalmente, el gobierno lo que ha demostrado es que tiene un montón de ideas y no genera los mecanismos para llevar esas ideas a buen puerto. Por ejemplo, se hablaba de la reforma a la salud antes de que se cayera, que no se sabía de dónde iba a salir la plata, cómo se iban a construir los CAPS. Lo mismo sucede ahora. Todo cojo, o sea, todo está en el mundo de la ilusión, en el mundo del discurso, pero a la hora de ejecutar son muy malos. Y esto estamos hablando de las pensiones de todos, así que como el tema de la salud, que era la salud de todos, estos son las pensiones de todos, de manera que pongámosle atención y ojalá los congresistas hagan un trabajo muy juicioso para que esto salga bien. Igual faltan otros debates. Tenemos el lunes debate en plenaria del Senado y faltan 2 debates en la Cámara de Representantes, así que esto puede cambiar. Claro. Bueno, gracias. Oiga, un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por estar hasta el final con nosotros. Vamos a ver cómo se desarrollan las marchas de este fin de semana, y como este país no deja de darnos noticia, pues estaremos muy pendientes, estén muy pendientes del Colombiano, de nuestra página web, que todos los días, a todo momento estamos actualizando para ustedes. Que tengan un gran fin de semana.